Durante 17 años hice exactamente lo que cualquier empresa dice querer de un empleado. Llegaba antes que todos. Me iba después que casi todos. Nunca entregué un informe fuera de plazo. Nunca falté sin motivo. Y, en 17 años, solo pedí dos cosas: que reconocieran mi trabajo y que me dieran la oportunidad de crecer. Mi nombre es Clara Mendoza. Tengo 41 años y esta es la historia de cómo descubrí que, para algunas empresas, tu verdadero valor solo aparece cuando ya te estás marchando. Entré a Grupo Albor, una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo, cuando tenía apenas 24 años. Era mi primer empleo estable. Comencé como auxiliar administrativa. No conocía a nadie, no tenía experiencia, pero sí tenía algo que nadie podía enseñarme: ganas de aprender. Los primeros años fueron duros. Había días en los que salía de la oficina casi a las 9 de la noche, aceptaba horas extras, ayudaba a otros departamentos, aprendía procesos que ni siquiera pertenecían a mi puesto. Nunca me quejaba. Pensaba que todo ese esfuerzo sería recompensado algún día. 5 años después ya conocía prácticamente toda la operación administrativa de la empresa. Si alguien faltaba en compras, yo podía cubrirlo. Si había problemas en facturación, también. Si recursos humanos necesitaba apoyo durante una auditoría, me llamaban a mí. Mis compañeros comenzaron a bromear: Clara sabe más de esta empresa que los propios gerentes. Yo solo me reía. En el fondo me sentía orgullosa. Pensaba que ese conocimiento algún día abriría una puerta, pero esa puerta nunca llegaba. Cuando cumplí 8 años en la empresa apareció una vacante para coordinadora administrativa. Era exactamente el puesto que llevaba años preparando. Tenía la experiencia, los cursos, las evaluaciones. Incluso varios gerentes me habían dicho que era la candidata natural. Preparé toda la documentación, hice la entrevista interna, esperé 2 semanas, hasta que Recursos Humanos me llamó. Todavía recuerdo aquella conversación: Clara, queremos agradecerte por participar, pero decidimos apostar por otro perfil. Sonreí con educación. Entiendo. ¿Podrían decirme que necesito mejorar? La encargada de recursos humanos evitó mirarme directamente. No hiciste nada mal. Simplemente buscamos una visión diferente. Acepté la respuesta, aunque, sinceramente, nunca la entendí. 2 días después conocí al nuevo coordinador. Se llamaba Iván. Tenía 30 años. Llevaba apenas 8 meses trabajando en la empresa, y, durante las primeras semanas, yo fui la persona encargada de enseñarle cómo funcionaba absolutamente todo. Recuerdo perfectamente una mañana. Iván llegó con una carpeta en la mano. Clara, ¿puedes explicarme nuevamente cómo se prepara el informe mensual? Sonreí. Claro. Nos sentamos durante casi 2 horas. Le expliqué cada procedimiento, cada reporte, cada sistema, cada detalle. Al terminar me dio las gracias. No sé qué haría sin ti. Yo tampoco lo sabía. ¿Por qué? En realidad, él ocupaba el puesto que yo llevaba años esperando. Pasaron otros 4 años. Iván fue ascendido nuevamente, y otra vez fui yo quien capacitó a la persona que ocupó su lugar. Mi salario, sin embargo, apenas había cambiado. Cada año recibía un pequeño ajuste, lo justo para compensar la inflación. Nunca un reconocimiento real, nunca un ascenso, nunca una oportunidad. Una tarde reuní el valor suficiente para pedir una reunión con mi jefe directo, Jorge Salazar. Llevaba más de 20 años en la empresa, siempre había sido amable conmigo. Pensé que, si alguien podía ayudarme, era él. Entré a su oficina con una carpeta llena de resultados, indicadores, proyectos, ahorros que había generado para la empresa, cursos completados, todo. Quería demostrar con hechos por qué merecía crecer. Jorge escuchó toda mi presentación, asintió varias veces, y cuando terminé dijo exactamente lo que menos quería escuchar: Clara, quiero que tengas paciencia, tu momento va a llegar. Sentí un pequeño vacío en el estómago. ¿Cuándo? Sonrió.
Probablemente el próximo año. Era la tercera vez que escuchaba aquella frase. El próximo año. Siempre el próximo año. Nunca este. Aún así, seguí trabajando exactamente igual, porque me repetía una idea una y otra vez. Si dejo de esforzarme ahora, quizá cuando llegue la oportunidad ya no me consideren. Así pasaron 5 años más. 5 años en los que Sexta ascender a personas con menos experiencia. 5 años entrenando a nuevos supervisores. 5 años escuchando promesas. Hasta que ocurrió algo que jamás imaginé. Un martes, a las 10:30 de la mañana, mientras revisaba unas órdenes de compra, sonó mi teléfono personal. Era un número desconocido. Contesté pensando que sería publicidad. Pero la voz al otro lado cambió por completo el rumbo de mi vida. La señora Clara Mendoza. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Valeria Torres. Soy directora de selección de talento en Nova Logística. Disculpe que la contacte sin previo aviso, pero alguien nos habló muy bien de usted, y creemos que podría ser exactamente la persona que estamos buscando para dirigir una de nuestras nuevas áreas. Por primera vez en 17 años. Una empresa no me estaba llamando para ofrecerme más trabajo, me estaba llamando, porque veía en mí el potencial que mi propia empresa llevaba años ignorando. Durante unos segundos pensé que se trataba de una equivocación. Miré la pantalla del teléfono, el número no estaba registrado. Volví a llevar el celular al oído. Perdón, ¿está segura de que busca a la persona correcta? La mujer soltó una pequeña risa. Completamente segura, señora Mendoza. Su nombre apareció varias veces cuando preguntamos por profesionales con experiencia en operaciones administrativas. Nos hablaron muy bien de usted. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. En 17 años, nadie dentro de mi empresa me había dicho algo parecido. Valeria continuó hablando. Sabemos que actualmente trabaja en Grupo Albor. También sabemos que lleva muchos años allí. Por eso antes de hacerle una propuesta formal queríamos preguntarle algo. ¿Qué cosa? ¿Está feliz donde trabaja? La pregunta parecía sencilla, pero no pude responder inmediatamente. Era feliz. Pensé en las madrugadas, en las horas extras, en los fines de semana preparando informes, en las 3 promociones que nunca llegaron, en las personas que yo misma había capacitado y que hoy eran mis superiores. Finalmente respondí con sinceridad. Estoy agradecida, pero hace mucho tiempo que dejé de sentir que puedo crecer. Hubo unos segundos de silencio. Después Valeria dijo una frase que jamás olvidaré. Entonces quizás sea momento de que alguien más valore todo lo que usted puede aportar. Acepté asistir a una entrevista. Quedamos para el jueves siguiente. Al colgar el teléfono sentí una mezcla extraña de emoción y culpa. Era la primera vez en 17 años que hablaba con otra empresa, y, por alguna razón, sentía que estaba traicionando a Grupo Albor, aunque la realidad era exactamente al revés. No le conté absolutamente nada a nadie, ni a mis compañeros, ni a mi jefe, ni siquiera a mi hermana. Quería evitar falsas ilusiones. Pensaba que, probablemente, después de la entrevista nunca volverían a llamarme, así que seguí trabajando como siempre. Pero esa misma tarde ocurrió algo que volvió a recordarme por qué llevaba tantos años estancada. Iván, el gerente al que yo había capacitado años atrás, apareció en mi escritorio. Clara, ¿puedes revisar este informe antes de que lo presente al director? Tomé el documento, comencé a leer. En menos de 5 minutos encontré 4 errores importantes. Corregí cada uno. Él observaba en silencio. No sé cómo haces para detectar todo tan rápido. Sonreí. La experiencia ayuda. Él asintió. Por eso siempre digo que eres indispensable. Indispensable. Aquella palabra quedó dando vueltas en mi cabeza. No era la primera vez que la escuchaba. Muchos compañeros la usaban para describirme, pero empecé a preguntarme algo. ¿Y si precisamente ese era el problema? Esa noche llegué a casa y decidí actualizar mi currículum por primera vez en casi 2 décadas. Mientras escribía cada responsabilidad que había asumido durante esos años,
comencé a darme cuenta de algo. Había normalizado hacer el trabajo de varias personas. Coordinaba proyectos, capacitaba empleados, implementaba mejoras, supervisaba procesos, resolvía conflictos entre departamentos. Sin embargo, mi cargo seguía diciendo simplemente analista administrativa. Miré el documento terminado. Si hubiera leído ese currículum sin conocer a la persona, habría pensado que pertenecía a una gerente, y, sin embargo, yo seguía ocupando el mismo puesto desde hacía años. El jueves llegó más rápido de lo que imaginaba. Pedí la tarde libre alegando una cita médica. Era la primera mentira laboral que decía en 17 años. Mientras conducía hacia las oficinas de Nova Logística, sentía el corazón acelerado. No sabía qué esperar. Cuando entré al edificio, la diferencia fue evidente. Recepción moderna, ambiente tranquilo, personas sonriendo. No era una empresa perfecta, ninguna lo es, pero transmitía una energía completamente distinta. Valeria salió personalmente a recibirme. Era una mujer de unos 45 años, segura de sí misma, amable. Después de presentarse me llevó a una sala de reuniones. Durante casi una hora hablamos de mi experiencia, pero hubo algo que me llamó muchísimo la atención. No me preguntó cuántos años llevaba en Grupo Albor. Me preguntó qué problemas había resuelto, qué proyectos había liderado, qué decisiones había tomado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba interesado en lo que sabía hacer, no únicamente en el tiempo que llevaba sentada frente a un escritorio. Al finalizar la entrevista, Valeria cerró su carpeta, me sonrió. Clara, voy a ser muy sincera, esperábamos encontrar a una buena candidata, pero encontramos algo mejor. Encontramos a alguien que lleva años trabajando muy por encima del puesto que figura en su contrato. Sentí un nudo en la garganta, no supe qué decir. Ella continuó, por eso no queremos ofrecerle un puesto administrativo, queremos ofrecerle la gerencia de operaciones. Me quedé completamente inmóvil, pensé que había escuchado mal. ¿Gerencia? Valeria asintió. Sí, tendrá un equipo de 20 personas a cargo, autonomía para tomar decisiones, y un salario que prácticamente duplica el que recibe actualmente. Durante unos segundos fui incapaz de responder, no porque dudara de aceptar, sino porque nadie, absolutamente nadie, había confiado tanto en mí en toda mi vida profesional. Antes de despedirme, Valeria me entregó una carpeta. Llévela a casa, léala con calma, no necesitamos una respuesta hoy, solo queremos que tome la decisión que considere mejor para usted. Salí del edificio abrazando aquella carpeta como si fuera un tesoro. Cuando llegué al estacionamiento me senté dentro del auto, abrí la propuesta, leí el salario 3 veces. Después revisé nuevamente el cargo, gerente de operaciones. No era un sueño, era real. Respiré profundamente, miré hacia el edificio por el espejo retrovisor, y comprendí algo que me dolió admitir. No necesitaba cambiar para merecer ese puesto. La persona que debía cambiar era la empresa que llevaba 17 años sin ver mi verdadero valor. Aquella noche casi no dormí. La carpeta con la propuesta de Nova Logística permanecía sobre la mesa del comedor. La abría, la cerraba, la volvía a abrir. Cada vez que leía el salario pensaba que había un error. No era solo el dinero, era el cargo, gerente de operaciones, el mismo nivel por el que llevaba años preparándome. La diferencia era que una empresa me veía como una gerente, y la otra seguía viéndome como una empleada que debía esperar un poco más. Al día siguiente llegué a Grupo Albor como siempre, 7:30 de la mañana. Preparé café, encendí la computadora, revisé los correos. Nadie sabía que probablemente estaba viviendo mis últimos días allí, y, curiosamente, todo parecía exactamente igual. A media mañana, Recursos Humanos envió un correo. El asunto decía, Programa de Liderazgo 2027. Lo abrí por curiosidad. La empresa anunciaba un nuevo plan para formar futuros líderes.
Sonreí con ironía. Llevaba 17 años demostrando que podía liderar, y todavía querían que hiciera otro curso para convencerlos. Cerré el correo sin inscribirme. Fue la primera vez que dejé pasar una oportunidad interna sin sentir culpa, porque, en el fondo, ya había entendido que el problema nunca fueron mis capacidades. Ese mismo día recibí otra llamada de Valeria. ¿Pudiste revisar la propuesta? Sir, ¿tienes alguna duda? Respiré profundamente. Solo una. ¿Por qué me eligieron a mí? Valeria respondió sin dudar. Porque durante la entrevista no hablaste de cargos, hablaste de soluciones. Y las personas que resuelven problemas son las que terminan dirigiendo equipos. Aquella respuesta valía mucho más que cualquier aumento de sueldo. Acepté la oferta. Firmamos el contrato para comenzar 3 semanas después. Cuando estampé mi firma sentí una mezcla de felicidad y nostalgia. 17 años no desaparecen de un día para otro. Había compañeros que se habían convertido en amigos. Momentos buenos. Personas maravillosas. No estaba huyendo de ellos. Estaba dejando atrás una empresa que nunca supo reconocer mi trabajo. El lunes siguiente imprimí mi carta de renuncia. Una sola hoja, sin reproches, sin acusaciones, solo agradecimiento por los años compartidos y la notificación de que cumpliría el preaviso correspondiente. La guardé dentro de una carpeta azul. Esperé hasta las 4 de la tarde, y caminé hacia la oficina de Jorge. Golpeé la puerta. ¿Puedo pasar? Levantó la vista. Claro. Clara, ¿qué ocurre? Me senté frente a él. Coloqué la carpeta sobre su escritorio. Vengo a presentar mi renuncia. Por primera vez en muchos años. Vi a Jorge completamente sorprendido. Tomó la hoja, la leyó lentamente, volvió a leerla, después levantó la vista. ¿Es una broma? Negué con tranquilidad. No, he aceptado una oferta en otra empresa. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Después preguntó. ¿Puedo saber dónde? Nova Logística. Su expresión cambió de inmediato. Conocía perfectamente a la competencia. ¿Qué puesto? Lo miré directamente. Gerente de operaciones. Jorge abrió los ojos con sorpresa. ¿Gerente? Asentí. Sir, guardó silencio. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Finalmente preguntó, ¿y cuánto te ofrecieron? Sonreí ligeramente, lo suficiente para entender cuánto tiempo estuve cobrando menos de lo que valía. No mencioné la cifra, no hacía falta, mi respuesta lo decía todo. Jorge dejó la carta sobre el escritorio. Necesito hablar con la dirección antes de aceptar esta renuncia. Respondí con calma, no vine a pedir autorización, vine a informar una decisión que ya tomé. Él asintió lentamente, dame un par de horas. La noticia se propagó por la oficina mucho más rápido de lo que imaginaba. Antes del almuerzo ya había compañeros acercándose a mi escritorio. ¿Es cierto que te vas? Sir, no lo puedo creer. La empresa va a sentir muchísimo tu salida. Muchos me abrazaban, otros simplemente me deseaban suerte, pero hubo una frase que escuché varias veces ese día. Hace años que deberías haber sido gerente. Cada vez que alguien la decía, pensaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué nadie hizo nada antes? A las 5 de la tarde sonó mi teléfono interno. Era la secretaria del director general, Clara. El comité directivo quiere reunirse contigo mañana a las 9 de la mañana. Sentí una pequeña sonrisa. Después de 17 años esperando una reunión para hablar de mi crecimiento, por fin la estaban organizando. Solo que ahora, ya era demasiado tarde. A las 9 en punto del día siguiente estaba frente a la sala de juntas. En 17 años había entrado muchas veces a ese lugar, pero siempre para presentar informes. Nunca porque la dirección quisiera hablar sobre mi futuro. La secretaria abrió la puerta. ¿Puedes pasar? Clara, respiré hondo, y entré. Sentados alrededor de la mesa estaban el director general, el gerente financiero, la directora de recursos humanos y Jorge. Todos sonreían, demasiado. El director fue el primero en hablar. Clara, antes que nada queremos decirte que eres una colaboradora muy valiosa para esta empresa.
Aquella frase me hizo sonreír por dentro. Era curioso, en 17 años jamás la había escuchado en una reunión oficial, y apareció exactamente un día después de mi renuncia. El director continuó: hemos analizado tu situación, y creemos que todavía podemos encontrar una solución para que continúes con nosotros. Deslizó un sobre blanco hacia mi lado de la mesa. Ábrelo. Lo hice lentamente. Dentro había 3 hojas. La primera era una propuesta salarial. La segunda describía un nuevo cargo. La tercera era un plan de desarrollo para los próximos 3 años. Leí cada página con calma. Después levanté la vista. No podía creerlo. Era exactamente lo que llevaba años pidiendo. Un aumento del 40%, el puesto de coordinadora senior de operaciones, un bono anual, y la promesa escrita de optar a una gerencia al año siguiente. Durante unos segundos nadie habló. Esperaban mi reacción. El director sonrió. ¿Qué te parece? Cerré la carpeta con tranquilidad. La apoyé sobre la mesa, y pregunté algo muy sencillo. ¿Cuándo prepararon todo esto? Hubo un breve silencio. La directora de Recursos Humanos respondió: anoche. Asentí lentamente. Entonces lo hicieron en menos de 24 horas. Sir, porque no queremos perderte. Volví a asentir. Después hice la única pregunta que llevaba años guardando. Si todo esto podía hacerse en una sola noche, ¿por qué durante 5 años me dijeron que no había presupuesto? Nadie respondió. El silencio duró varios segundos. El gerente financiero bajó la mirada. Jorge evitó cruzar los ojos conmigo. Finalmente el director habló. Las circunstancias cambian. Negué suavemente con la cabeza. No, las circunstancias no cambiaron. Lo único que cambió fue que otra empresa decidió contratarme. La sala volvió a quedar en silencio. Jorge intervino. Clara, entendemos que estés molesta, pero queremos corregir ese error. Respondí con calma. No estoy molesta, estoy agradecida, porque esta propuesta confirma algo que necesitaba saber. Todos me observaron. Continué. Durante años, si podían pagarme lo que valía, simplemente eligieron no hacerlo. Aquellas palabras parecieron incomodar a todos. La directora de Recursos Humanos tomó nuevamente la palabra. ¿Hay alguna cifra que podamos mejorar? Sonreí. Era exactamente lo que imaginaba. Ya no estaban negociando un salario, estaban intentando evitar mi salida. Algo que ocurre con frecuencia cuando una empresa recibe una renuncia inesperada y responde con una contraoferta para retener al empleado. Aunque muchas veces el problema original va más allá del dinero. Respiré profundamente. No se trata del dinero. El director frunció el ceño. Entonces, ¿qué necesitas? Lo miré directamente. Tiempo. Todos parecieron confundidos. Continué. Tiempo. Eso era lo que necesitaba hace 4 años. Cuando pedí mi primer ascenso. Cuando solicité una revisión salarial. Cuando pregunté qué debía hacer para crecer, siempre me respondieron lo mismo. Espera, un poco más. Ahora son ustedes quienes me piden tiempo. El director intentó una última vez. Podemos igualar cualquier oferta que te hayan hecho. Negué. No, pueden igualarla. Él respondió con seguridad. Claro que podemos. Sonreí con serenidad. No, porque Nova Logística no solo me ofreció un mejor sueldo, me ofreció confianza, y eso no se escribe en un contrato. Me puse de pie, tomé la carpeta con mi carta de renuncia, la acomodé debajo del brazo. Antes de salir, Jorge dijo casi en voz baja: ¿de verdad pensé que esperarías un poco más? Lo miré con una sonrisa amable. Jorge, 17 años, me parece que ya esperé suficiente. Abrir la puerta, y salí de la sala. Mientras caminaba hacia mi escritorio, sentí una tranquilidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en 17 años. No, estaba caminando hacia otro día de trabajo. Estaba caminando hacia una nueva etapa de mi vida. Cuando salí de la sala de juntas sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. No había levantado la voz. No había discutido, no había reclamado.
simplemente había dicho la verdad. Y, por primera vez, nadie pudo responderme. Al regresar a mi escritorio encontré a varios compañeros esperándome. Todos habían notado que algo importante había ocurrido. Mariana fue la primera en acercarse. ¿Qué pasó? Sonreí. Me hicieron una contraoferta. Ella abrió los ojos. ¿En serio? Asentí, con el ascenso, y el sueldo que llevaba años pidiendo. Durante unos segundos nadie dijo nada, hasta que Ricardo soltó una frase que hizo que todos bajaran la mirada. O sea, si podían hacerlo. No respondí, porque esa era exactamente la conclusión. La noticia recorrió toda la oficina. Antes de terminar la jornada ya había personas de otros departamentos acercándose para despedirse. Algunos me abrazaban, otros simplemente estrechaban mi mano, pero hubo un comentario que escuché varias veces. Te lo merecías desde hace años. Y cada vez que alguien me lo decía, sonreía, porque era bonito escucharlo, aunque habría sido mucho más útil que alguien con poder de decisión lo hubiera dicho cuando todavía podía cambiar las cosas. Los siguientes días los dediqué a preparar la transición. Organicé carpetas, actualicé procedimientos, escribí manuales. No quería que mis compañeros sufrieran las consecuencias de una decisión que no era culpa de ellos. Como siempre, hice mi trabajo de la mejor manera posible. Incluso cuando ya me estaba marchando, el viernes por la tarde Jorge apareció junto a mi escritorio. Llevaba 2 cafés en la mano. ¿Podemos hablar? Acepté. Fuimos a la pequeña terraza donde los empleados solían descansar. Durante unos minutos ninguno dijo nada. Finalmente rompió el silencio. Quiero pedirte disculpas. Lo miré sorprendiéndome. Era la primera vez que lo escuchaba disculparse. ¿Por qué? Bajó la mirada, porque muchas veces propuse tu nombre, pero cuando la dirección decía que todavía no, yo simplemente aceptaba. Sentí una mezcla extraña, no estaba enfadada, solo triste. ¿Sabes qué era lo más difícil? Él negó con la cabeza, pensar que quizá el problema era yo. Durante años llegué a creer que todavía no era suficiente, cuando, en realidad, nunca me dieron la oportunidad de demostrarlo. Jorge permaneció en silencio. Sabía que tenía razón. El último miércoles llegó más rápido de lo que imaginaba. Mi escritorio estaba casi vacío. Solo quedaba una fotografía con mi madre y una pequeña planta que una compañera me había regalado años atrás. A las 5 de la tarde Recursos Humanos organizó una pequeña despedida. No era algo habitual. Había café, pasteles y unas 40 personas reunidas. El director general también asistió. Tomó la palabra. Hoy despedimos a una profesional ejemplar que dedicó 17 años de su vida a esta empresa. Esperé que continuara, pero ya no escuchaba sus palabras. Pensaba en todas las veces que habría necesitado escuchar ese reconocimiento mientras todavía trabajaba allí, no cuando ya tenía un pie fuera de la puerta. Cuando terminó su discurso, varios compañeros comenzaron a aplaudir. Después Mariana levantó la mano. ¿Puedo decir algo? El director asintió. Ella respiró profundamente. Solo quiero agradecerle a Clara porque la mitad de las personas que estamos aquí aprendimos a hacer nuestro trabajo gracias a ella. Sin Clara, muchos nunca habríamos llegado donde estamos hoy. El salón estalló en aplausos. Noté que varios compañeros tenían los ojos húmedos. Yo también. Antes de irme, Jorge se acercó por última vez. La puerta siempre estará abierta si algún día quieres volver. Sonreí con cariño. Gracias, pero espero que la próxima persona que ocupe mi lugar no tenga que esperar 17 años para sentirse valorada. Le di un abrazo, tomé mi caja, y caminé hacia la salida. Mientras atravesaba la recepción, miré por última vez el logo de Grupo Albor. Durante 17 años pensé que ese edificio era el lugar donde construiría toda mi carrera. Ese día comprendí que, a veces, el mayor acto de lealtad hacia uno mismo es tener el valor de marcharse cuando ya no te permiten crecer. Mi último viernes en Grupo Albor llegó más rápido de lo que imaginaba. Entré al edificio a las 7:30 de la mañana.
exactamente a la misma hora de siempre. La diferencia era que esa vez ya no llevaba el peso de esperar un reconocimiento. Ahora, caminaba con la tranquilidad de quien sabe que tomó la decisión correcta. Mi escritorio estaba completamente vacío, solo quedaban mi taza de café favorita y una fotografía con mi madre. Las guardé dentro de una pequeña caja de cartón. 17 años resumidos en una caja que apenas podía cargar con una mano. Era curioso, había dedicado casi la mitad de mi vida a esa empresa, y, al final, todo cabía en una caja. Poco antes del mediodía recibí un último correo del director general. El asunto decía: gracias por todo. Lo abrí. Era un mensaje breve. Reconocía mi compromiso, mi profesionalismo y el impacto que había tenido en la empresa durante tantos años. Lo leí completo. Después cerré la ventana. No sentí alegría. Solo pensé, qué diferente habría sido recibir este correo hace 5 años. A las 4 de la tarde, cuando estaba lista para marcharme, Jorge apareció nuevamente. Traía un pequeño paquete envuelto. Es un regalo de todo el equipo. Lo abrí. Era una pluma grabada con mi nombre y una tarjeta firmada por más de 50 compañeros. Muchos escribieron mensajes que me emocionaron. Gracias por enseñarme todo lo que sé. Fuiste la mejor líder que nunca tuvo el cargo. Ojalá te hubieran valorado antes. No pude contener las lágrimas, porque entendí algo. Mis compañeros siempre habían visto mi esfuerzo. Quienes nunca lo vieron fueron las personas que tomaban las decisiones. Antes de salir, me detuve unos segundos en la recepción. Miré por última vez el edificio, el lugar donde había pasado 17 años. No sentía rencor, sentía alivio, porque comprendí que la lealtad nunca debería significar renunciar a tus propias oportunidades. El lunes siguiente llegué a Nova Logística. La diferencia se notó desde el primer momento. No me presentaron como la nueva empleada, me presentaron como: les presentamos a Clara Mendoza, nuestra nueva gerente de operaciones. Escuchar aquel cargo en voz alta hizo que se me erizara la piel, no porque necesitara un título, sino porque, por primera vez, alguien confiaba en mí antes de que tuviera que demostrar otra vez lo que ya llevaba años haciendo. Las primeras semanas fueron intensas. Conocí a mi equipo, 20 personas, cada una con ideas distintas, con experiencia, con ganas de mejorar, y algo me llamó muchísimo la atención. La empresa no esperaba que yo supiera todas las respuestas, esperaba que liderara, y esa diferencia cambió completamente mi manera de trabajar. 3 meses después recibimos los resultados del trimestre. El área que dirigía fue la que más redujo tiempos de respuesta y la que obtuvo la mejor evaluación interna de toda la compañía. Valeria entró a mi oficina con una sonrisa. ¿Ves por qué insistimos tanto en contratarte? Sonreí. Ahora empiezo a entenderlo. Ella negó con la cabeza. No, nosotros lo entendimos desde la primera entrevista. Quienes tardaron 17 años en entenderlo fueron otros. Una tarde coincidí con Mariana, mi antigua compañera. Nos encontramos en una cafetería. Después de conversar un rato me contó algo que no esperaba. ¿Sabes qué pasó después de que te fuiste? Negué. La empresa abrió el proceso para cubrir tu puesto. Sonreí. Era lógico. Ella soltó una pequeña risa. No encontraron una sola persona. Tuvieron que contratar a 3. Me quedé completamente callada. 3. Asintió. Una para los reportes, otra para la coordinación, y otra para la capacitación. Resulta que durante años hacías el trabajo de 3 personas, y nadie se había detenido a medirlo. No porque la empresa tuviera dificultades, sino porque eso demostraba que mi trabajo siempre tuvo valor. Simplemente, nunca quisieron reconocerlo mientras seguía allí. 6 meses después recibí un correo inesperado. Era de Jorge. Solo tenía una frase: tenías razón,
Estamos revisando toda nuestra política de promociones. Tu salida nos hizo entender que reconocer a la gente cuando ya decidió irse es reconocerla demasiado tarde. Le respondí, con una sola línea, espero que la próxima Clara no tenga que esperar 17 años para escuchar. ¿Qué vale más? Nunca volvió a escribirme. No hacía falta. Ambos entendimos la lección. Oiga, cuando miro hacia atrás, no recuerdo mi historia como la de una mujer que renunció, la recuerdo como la de una mujer que dejó de esperar el permiso de otros para crecer, porque aprendí que el reconocimiento más importante no llega cuando una empresa finalmente decide ofrecerte un mejor sueldo. Llega el día en que tú mismo entiendes que mereces algo mejor, y cuando eso ocurre, ya no hay contraoferta capaz de hacerte mirar hacia atrás. De hecho, muchas empresas descubren demasiado tarde que las contraofertas no resuelven el verdadero motivo por el que un empleado decidió marcharse: la falta de reconocimiento, crecimiento y confianza. Si esta historia te dejó una reflexión, recuerda esto: no esperes a que alguien más descubra tu valor para empezar a creer en él. El lugar correcto no siempre es donde llevas más años, sino donde realmente aprecian lo que aportas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando de nuevas historias de trabajo, justicia y segundas oportunidades. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Tú habrías aceptado la contraoferta de la empresa o, como Clara, te habrías marchado sin mirar atrás?